La llamaban la vergüenza de la familia Mendoza, la hija del gobernador que gritaba como hombre, peleaba como soldado y había agredido a 3 pretendientes. Pero cuando su propio padre la entregó a un hombre de la montaña como castigo, nadie imaginó que ella se transformaría con ese castigo. Y cuando la mujer que solo gritaba pronunció con voz suave las palabras que su padre más temía, todo cambiaría de una manera que dejaría al pueblo entero en completa conmoción. Ahora comencemos. Su figura no era el problema. Catalina Mendoza tenía el cuerpo de cualquier joven saludable de 22 años, pero su temperamento era el de un volcán a punto de erupcionar. En la mansión del gobernador, donde las señoritas debían hablar en susurros y caminar con pasos delicados, ella gritaba órdenes a los sirvientes. Discutía de política con los hombres y había roto 3 abanicos de nácar contra las paredes durante arranques de furia. «Mira cómo se comporta otra vez», susurraba su madre, doña Mercedes, desde el balcón de mármol. Una señorita de su posición debería tener más autocontrol. Las palabras caían como gotas de veneno sobre el corazón de la joven, quien había aprendido desde niña que sus emociones eran una vergüenza que debía ocultar. Don Rodrigo Mendoza, gobernador de la región y hombre de 58 años, cuyas canas hablaban de décadas construyendo poder político, contemplaba a su hija, desde la ventana de su despacho, con una mezcla de decepción y cálculo frío. Sus otros 4 hijos habían contraído matrimonios ventajosos que habían expandido tanto la fortuna como la influencia de la familia. Pero Catalina se había convertido en una carga que crecía con cada escándalo. El primer pretendiente había huido después de que ella lo llamara cobarde, en público, por negarse a montar un caballo salvaje. El segundo recibió una bofetada cuando intentó besarla sin permiso. El tercero terminó con la nariz rota después de sugerir que una esposa debe obedecer sin cuestionar. La noche del gran baile de la temporada social llegó como última oportunidad desesperada. Doña Mercedes había mandado a hacer el vestido más elegante que el dinero podía comprar, de seda verde esmeralda con bordados de hilo de plata, esperando que la opulencia del atuendo pudiera distraer la atención del temperamento explosivo de su hija. Cuando Catalina descendió por la escalinata de mármol hacia el salón principal, lucía magnífica. Su cabello castaño estaba perfectamente arreglado, su postura era impecable, y el vestido realzaba su figura esbelta. Por un momento, los invitados quedaron impresionados. Pero esa ilusión duró exactamente hasta que el joven conde de Salvatierra se acercó con una copa de champán y una sonrisa condescendiente. «Señorita Mendoza», dijo con tono burlón, «he escuchado que tiene usted un carácter interesante. Dicen que ningún hombre ha logrado domesticarla». Sus amigos rieron desde una distancia cercana, disfrutando del espectáculo. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda en los círculos sociales de la ciudad. Catalina tomó la copa de champán de las manos del conde, la vació de un trago y luego le arrojó la copa vacía directamente al rostro. «¿Domesticarme?», su voz resonó por todo el salón. «No soy un animal, desgraciado. Y si algún hombre intenta domesticarme, terminará peor que tú». El conde retrocedió con la mano en la mejilla, más sorprendido que herido. Pero el daño estaba hecho. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cristales de los candelabros. Todas las miradas estaban fijas en Catalina, quien mantenía la cabeza alta mientras su corazón latía como tambor de guerra. Don Rodrigo atravesó el salón con pasos firmes y tomó a su hija del brazo con fuerza controlada. «Nos vamos», murmuró entre dientes. «Ahora». El viaje de regreso a casa fue en silencio absoluto. Doña Mercedes lloraba silenciosamente en su asiento, mientras Catalina miraba por la ventana del carruaje sin mostrar arrepentimiento alguno.
Sabía que había cruzado una línea de la que no había retorno. Al día siguiente, don Rodrigo convocó a su hija a su despacho. Las paredes forradas de libros de leyes y mapas de propiedades fueron testigos mudos de la conversación que cambiaría para siempre el destino de Catalina. «Catalina», comenzó su padre sin mirarla a los ojos. «Tienes 22 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos y consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia». Se detuvo, gesticulando vagamente hacia ella. «Tú has resultado ser una inversión fallida, una vergüenza para el apellido Mendoza». Las palabras golpearon a Catalina, pero mantuvo la compostura. Había escuchado variaciones de ese discurso durante años. «He decidido», continuó su padre, «que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación». Don Rodrigo se detuvo frente a su escritorio de caoba, tomando un documento oficial entre sus manos. «Serás enviada a vivir con Joaquín Ramírez, conocido como el Lobo de la Sierra, un hombre de la montaña que vive aislado en las tierras altas». El mundo de Catalina se tambaleó. «¿Me está desterrando?», preguntó con voz temblorosa. «Te estoy dando la oportunidad de vivir lejos de la sociedad, que claramente no puedes respetar», replicó don Rodrigo sin compasión. «Allá arriba, tu temperamento no avergonzará a nadie más que a ti misma». El viaje hacia las montañas Sierra Madre duró 3 días completos. 3 días en los que Catalina observó cómo la civilización se desvanecía lentamente, reemplazada por pinos gigantes y rocas que parecían tocar el cielo. El aire se volvía más frío con cada kilómetro ascendido, más puro, más salvaje. Cuando el carruaje finalmente se detuvo en un claro entre los árboles, ella vio la cabaña que sería su prisión, o su refugio. Aún no lo sabía. La construcción era sólida, madera oscura y piedra gris, funcional pero sin ningún adorno innecesario. Humo salía de la chimenea en espirales perezosas, señalando que alguien estaba dentro, alguien que la esperaba. Joaquín Ramírez emergió de la cabaña como si fuera parte del paisaje mismo. Alto, imponente, con hombros tan anchos que parecían capaces de sostener el peso de las montañas. Su cabello negro corto contrastaba dramáticamente con sus ojos verdes, del color exacto de los bosques profundos que lo rodeaban. Una barba negra como la noche cubría su mandíbula fuerte, y su boca carnuda formaba una línea seria que no prometía compasión ni crueldad. Simplemente indiferencia. Catalina descendió del carruaje con el mentón en alto, negándose a mostrar el miedo que le apretaba el pecho. «Esta es la señorita Mendoza», anunció el capitán de la escolta, entregando un documento oficial. «El gobernador confía en que usted la mantenga aquí». Joaquín tomó el papel sin mirarlo. Sus ojos verdes estudiaban a Catalina con una intensidad que la hizo sentir desnuda. No con lujuria, con evaluación fría, como quien inspecciona un caballo en el mercado y encuentra defectos que otros no ven. «¿Esta es la mujer problemática?», preguntó finalmente. Su voz era grave, áspera por el desuso, pero clara. «Sí», respondió el capitán con alivio evidente de poder deshacerse de su carga. Catalina sintió la furia familiar trepar por su garganta. «No soy un problema, soy una persona». Joaquín la miró entonces. Realmente la miró. Aquí arriba, las personas que gritan no duran mucho. Las montañas no tienen paciencia con el ruido innecesario. El capitán y los guardias partieron rápidamente, levantando polvo en su huida. Y entonces quedaron solos. 2 extraños unidos por el castigo de un hombre poderoso que quería olvidar que tenía una hija inconveniente. «Tu habitación está adentro», dijo Joaquín señalando la puerta. «A la izquierda. No toques mis cosas, no desperdicies comida, no hagas ruido innecesario». Se dio la vuelta para entrar. «¿Eso es todo?»,
explotó Catalina. Ni siquiera vas a preguntarme mi nombre. Él se detuvo en el umbral. Ya sé tu nombre. Está en el documento. Catalina Mendoza. 22 años. Temperamento violento. 3 pretendientes rechazados o agredidos. La miró por encima del hombro. ¿Olvidé algo importante? Ella apretó los puños. Olvidaste preguntar si yo quería estar aquí. ¿Y querías? El silencio fue su respuesta. Eso pensé, dijo Joaquín, y entró a la cabaña sin esperar réplica. Los primeros días fueron una guerra silenciosa. Catalina intentaba provocarlo de todas las formas que conocía. Dejaba platos sucios, azotaba puertas, murmuraba insultos lo suficientemente alto para ser escuchados. Maldito salvaje, idiota insensible, hombre sin modales. Joaquín no reaccionaba. Continuaba con sus rutinas como si ella fuera invisible. Se levantaba al amanecer. Preparaba café fuerte y pan simple. Salía a cazar o trabajar en la madera. Regresaba al atardecer. Preparaba cena para 2. Comía en silencio. Se retiraba a su habitación. Era enloquecedor. Una noche, después de una semana de ser ignorada, Catalina finalmente estalló. Tomó un plato y lo arrojó contra la pared. Se hizo añicos con un estruendo satisfactorio. Joaquín levantó la vista de su cena. La miró. Miró los pedazos de cerámica esparcidos por el suelo. Y luego volvió a su plato. ¿Eso es todo?, gritó ella. ¿Ni siquiera vas a gritarme de vuelta? ¿Para qué?, preguntó él con calma desconcertante. Tú ya estás gritando suficiente por los dos. Eres imposible. Y tú eres ruidosa. Tomó otro bocado. Cuando termines tu berrinche, hay una escoba en el armario. Los platos no se reponen solos aquí arriba. Catalina sintió algo quebrarse dentro de ella. No el plato, algo más profundo. Por primera vez en su vida, su rabia no tenía poder. Esa noche, mientras barría los pedazos de cerámica en silencio, una lágrima rodó por su mejilla. Y Joaquín, desde su habitación, escuchó el sonido más peligroso que una mujer como Catalina podía hacer. Silencio. Porque cuando una tormenta se calma, solo puede significar 2 cosas. O ha pasado, o está a punto de volverse un huracán. Los días comenzaron a pasar con un ritmo diferente. Catalina dejó de romper cosas. No porque hubiera cambiado, sino porque descubrió algo peor que ser gritada. Ser completamente irrelevante. En la mansión, sus explosiones generaban reacciones. Aquí, generaban silencio. Y el silencio, descubrió, pesaba más que cualquier regaño. Joaquín continuaba con sus rutinas implacables. Se levantaba antes del amanecer, cuando el mundo aún era azul y frío. Preparaba café que olía a tierra y humo. Salía a cazar o trabajar en la madera. Regresaba cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, pintando el cielo de oro y sangre. Una mañana, algo cambió. Catalina lo observó prepararse para salir. Botas de cuero gastado, rifle al hombro, cuchillo en el cinturón, movimientos precisos, económicos, sin un gesto desperdiciado. ¿Vas a cazar?, preguntó ella. Era la primera pregunta genuina que le hacía en 2 semanas. Joaquín se detuvo en la puerta. Sí, quiero ir. Él la miró como si hubiera dicho algo absurdo. No. ¿Por qué no? Porque no sabes moverte en silencio. Porque tus zapatos son ridículos. Porque asustarías a cualquier animal en 5 kilómetros a la redonda. Hizo una pausa. Porque serías un estorbo. Las palabras deberían haberla enfurecido. En cambio, sintió algo inesperado. Desafío. Enséñame. Joaquín estudió su rostro buscando burla o capricho. No encontró ninguno. Solo determinación testaruda que reconoció porque él mismo la poseía. Si vienes, obedeces, sin quejas, sin ruido, sin berrinches.
Su voz era firme. ¿Entendido? Entendido. Esa primera salida fue humillante. Catalina se tropezó con raíces. Sus faldas se enganchaban en arbustos. Respiraba demasiado fuerte. Joaquín la detenía constantemente con una mano levantada, señalando peligros que ella no veía. Rocas sueltas, ramas que crujían, huellas frescas de animales que no sabía identificar. Pero no se quejó, ni una sola vez. Cuando regresaron con las manos vacías porque ella había pisado una rama seca que espantó a un venado, esperaba burlas. En cambio, Joaquín dijo, «Mañana será mejor». Y así fue. Día tras día, Catalina aprendió a moverse como sombra, a leer el bosque como Joaquín lo leía, huellas en la tierra, ramas quebradas, el silencio repentino de los pájaros que advertía peligro. Aprendió a disparar, primero a blancos fijos, luego a objetivos en movimiento. Sus manos, antes suaves y cuidadas, desarrollaron callos. Sus piernas se fortalecieron. Su respiración se volvió más profunda, más calmada. Y algo más cambió. Una tarde, mientras rastreaban un jabalí herido, Joaquín se detuvo abruptamente. Levantó la mano. Peligro. Catalina se quedó inmóvil, apenas respirando. Entonces lo vio. Un puma, a menos de 20 metros, observándolos desde una roca. El corazón de Catalina latía como tambor, pero no gritó. No corrió. Recordó las enseñanzas. No mostrar miedo, no dar la espalda, moverse lento. Joaquín tenía el rifle listo, pero no disparó. Solo esperó. El puma los observó durante lo que parecieron horas, pero fueron segundos. Finalmente, el animal se dio la vuelta y desapareció entre las sombras. Cuando el peligro pasó, Catalina sintió sus piernas temblar. Joaquín la tomó del brazo, firme pero no brusco. «Respiraste bien», dijo simplemente. «No entraste en pánico». Era el primer elogio que le daba. Y significó más que todos los cumplidos vacíos que había recibido en salones de baile. Esa noche, mientras preparaban la cena juntos por primera vez, ella cortando verduras mientras él desollaba la presa del día, Catalina se atrevió a preguntar algo que la había intrigado durante semanas. «¿Por qué vives aquí solo?» Joaquín no respondió inmediatamente. Continuó trabajando, sus manos expertas separando carne de hueso con precisión quirúrgica. «Porque la gente habla demasiado», dijo finalmente. «Dicen cosas que no sienten, prometen cosas que no cumplen. Aquí arriba todo es simple. O sobrevives o mueres. No hay mentiras en eso». Catalina procesó sus palabras. «¿Alguien te mintió?» Los ojos verdes de Joaquín se encontraron con los suyos. En ellos vio algo que reconoció porque ella misma lo llevaba. Dolor antiguo que el tiempo no había logrado borrar completamente. «Muchos», respondió. «Por eso prefiero la compañía de las montañas. Ellas no pretenden ser lo que no son». Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación como siempre, Catalina se quedó despierta pensando en sus palabras. Y se dio cuenta de algo importante. Ella tampoco estaba pretendiendo ser algo que no era. Por primera vez en su vida, simplemente era. Y en el silencio de la montaña, eso era suficiente. Pero lo que Catalina no sabía era que ese sentimiento de pertenencia estaba a punto de transformarse en algo mucho más peligroso. Algo que ni las montañas ni su padre podrían controlar. El cambio comenzó de manera tan sutil que Catalina no lo notó al principio. Una mañana, mientras Joaquín preparaba café, ella se encontró observando sus manos. Manos grandes, curtidas por años de trabajo duro, pero sorprendentemente cuidadosas cuando tallaban madera o curaban una herida. Manos que nunca se habían levantado contra ella, ni siquiera cuando lo provocó al límite. Se dio cuenta de que llevaba 3 semanas sin gritar. 3 semanas sin romper nada por frustración.
3 semanas viviendo en un silencio que ya no se sentía como castigo, sino como música que finalmente podía escuchar. «Hoy no voy a cazar», anunció Joaquín una mañana mientras desayunaban. «Voy al pueblo a comerciar pieles. Volveré en 2 días». Catalina sintió algo extraño en el pecho. Algo parecido a ¿decepción? ¿Necesitas algo del pueblo?, preguntó él, limpiando su plato. Ella negó con la cabeza. Luego, antes de poder detenerse, ¿puedo ir contigo? Joaquín la estudió con esos ojos verdes que parecían ver demasiado. El pueblo es pequeño. Habrá preguntas, comentarios, sobre ti, sobre nosotros. No me importa. Debería importarte. Eres la hija del gobernador. Si alguien te reconoce, que me reconozcan, interrumpió ella con firmeza. Ya no soy la misma persona que me enviaron aquí. Y era verdad. La mujer que descendió al pueblo 2 días después era irreconocible. Su piel estaba bronceada por el sol de montaña. Su cabello castaño, que antes llevaba en elaborados peinados, ahora caía en ondas naturales sobre sus hombros. Vestía ropa práctica, pantalones de montar y camisa simple, pero había algo en su postura, en la forma en que sus ojos observaban el mundo, que irradiaba una confianza que nunca había poseído en sus vestidos de seda. El pueblo era exactamente como Joaquín había descrito: pequeño, polvoriento, honesto. Mientras él comerciaba en el almacén general, Catalina deambulaba por las calles estrechas. Fue entonces cuando lo vio. Un vestido en el escaparate de una modista. Simple, de algodón color azul cielo, con bordados discretos en el cuello. Nada comparado con los vestidos que había usado en la ciudad. Pero algo en ese vestido la hizo detenerse. Entró a la tienda sin pensarlo 2 veces. La modista, una mujer mayor de rostro amable, la recibió con curiosidad. «¿Le interesa el vestido, señorita?» «Sí», respondió Catalina, tocando la tela suave. «¿Cuánto cuesta?» Mientras la modista envolvía el vestido, Catalina no podía explicar por qué lo había comprado. Solo sabía que quería sentirse femenina, no de la manera forzada de los bailes de sociedad, sino de una manera nueva, auténtica. Esa noche, de regreso en la cabaña, Catalina se probó el vestido en privado. Se miró en el pequeño espejo de su habitación y casi no se reconoció. No porque luciera diferente, sino porque la mujer que le devolvía la mirada estaba radiante. Cuando salió de su habitación para la cena, Joaquín levantó la vista de la olla que removía. Se quedó completamente inmóvil. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa a punto de romperse. Los ojos verdes de Joaquín la recorrieron lentamente, no con lujuria, sino con algo más profundo. Asombro, tal vez, o reconocimiento. «Te ves bien», dijo finalmente, su voz más ronca de lo normal. Catalina sintió calor en sus mejillas. Calor que no venía de rabia o vergüenza, sino de algo completamente nuevo. «Gracias». Cenaron en un silencio diferente esa noche, uno cargado de preguntas no formuladas y respuestas que ninguno se atrevía a dar. Los días siguientes trajeron más cambios. Catalina comenzó a levantarse más temprano, no por obligación, sino porque quería compartir esas primeras horas del día con Joaquín. Café en silencio, mientras el mundo despertaba. Conversaciones cortas pero significativas sobre planes del día, sobre el clima, sobre nada y todo. Empezó a cocinar con más cuidado, experimentando con hierbas silvestres que él le enseñaba a identificar. Cosió cortinas nuevas para la cabaña. Plantó flores silvestres cerca de la entrada. No lo hacía para impresionarlo. Lo hacía porque quería crear un hogar. Y esa realización la golpeó una tarde mientras regaba las flores. Esto se había convertido en su hogar. Una noche, después de una tormenta que los obligó a quedarse dentro todo el día,
Joaquín talló una pequeña figura de madera mientras ella leía un libro que había traído del pueblo. La lluvia golpeaba el techo en un ritmo constante, hipnótico. ¿Por qué cambiaste?, preguntó él de repente, sin levantar la vista de su trabajo. Catalina cerró el libro lentamente. ¿Qué quieres decir? Llegaste aquí como una tormenta, gritando, rompiendo cosas, desafiando todo. Sus manos continuaban tallando, precisas. Ahora eres diferente. Ella consideró la pregunta cuidadosamente. Porque aquí no tengo que demostrar nada. En la ciudad, si no gritaba, nadie me escuchaba. Si no peleaba, era invisible. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Pero tú me escuchas incluso cuando susurro. Me ves incluso cuando estoy quieta. Joaquín finalmente levantó la vista. En sus ojos verdes había algo que hizo que el corazón de Catalina latiera más rápido. Siempre te vi, dijo simplemente. El aire entre ellos se cargó de electricidad. Catalina sintió como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de saltar sin saber si había algo que la sostuviera abajo. Se puso de pie lentamente y caminó hacia él. Joaquín dejó la talla de madera a un lado, su mirada nunca abandonando la de ella. Joaquín, susurró, su voz apenas audible sobre la lluvia. Él se levantó, imponente, cercano. Su mano se levantó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para alejarse. Tocó su mejilla con una ternura que contrastaba brutalmente con su apariencia ruda. «Si hago esto», murmuró, su voz cargada de advertencia y promesa. «No hay vuelta atrás. No quiero volver atrás». El beso fue lento, reverente, como si él tuviera miedo de romperla. Pero Catalina no era frágil. Nunca lo había sido. Se presionó contra él, sus manos encontrando su rostro, su barba áspera contra sus palmas suaves. Cuando se separaron, ambos temblaban ligeramente. «He querido hacer eso durante semanas», confesó Joaquín, su frente descansando contra la de ella. «¿Por qué esperaste tanto?» «Porque necesitaba estar seguro de que esto era real, que no era solo gratitud o soledad o...» Ella lo silenció con otro beso, más urgente, más seguro. Y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de la cabaña, algo más poderoso nacía. Algo que ni las montañas ni los hombres poderosos podrían detener. Porque cuando una mujer que solo sabía gritar aprende a amar en silencio, ese amor tiene el poder de cambiar el mundo entero. Los meses siguientes fueron los más felices que Catalina había conocido en su vida. Ella y Joaquín se movían por la cabaña como dos partes de un todo. Él cazaba y ella preparaba las presas. Ella plantaba y él construía. Por las noches se sentaban junto al fuego, a veces hablando, a veces en silencio, pero siempre juntos. Y Catalina floreció, no solo en apariencia, aunque eso también era innegable. Su rostro había perdido la tensión constante que la había acompañado durante años. Sonreía más, reía más. Sus ojos brillaban con una luz que venía de adentro, no de los reflejos de candelabros de cristal. Comenzó a visitar el pueblo con más frecuencia. Al principio, la gente la observaba con curiosidad. La mujer del hombre de la montaña. Pero pronto descubrieron que Catalina tenía habilidades valiosas. Cuando la hija del herrero se quemó gravemente, Catalina preparó ungüentos con hierbas que Joaquín le había enseñado a identificar. La niña sanó sin cicatrices severas. Cuando el hijo del comerciante cayó enfermo con fiebre, ella cuidó de él durante 3 días hasta que la fiebre cedió. La mujer del lobo tiene manos de sanadora, decían en el pueblo, y venían a ella con heridas, dolencias, preguntas. Catalina descubrió que tenía un don natural para la medicina, combinaba los conocimientos que su abuela le había enseñado en secreto con las técnicas que Joaquín conocía de vivir en las montañas. Creaba tratamientos que funcionaban mejor
que cualquiera de las dos tradiciones por separado. Una tarde, mientras preparaba una tintura para la artritis de una anciana, Joaquín entró a la cabaña con una expresión seria. «Tenemos que hablar». Catalina sintió un nudo en el estómago. Esas palabras nunca traían buenas noticias. Se sentaron a la mesa. Joaquín tomó sus manos entre las suyas, callosas pero cálidas. «Catalina», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Los comerciantes han estado hablando. Sobre ti, sobre cómo has cambiado, sobre lo...». Hizo una pausa. «Lo hermosa que te has vuelto». Ella frunció el ceño. «¿Y eso es un problema?». «Podría serlo. Esos comentarios llegan a todas partes, incluyendo la ciudad». Sus ojos verdes la estudiaron intensamente. «Incluyendo los oídos de tu familia». El corazón de Catalina se aceleró. Había pasado tanto tiempo sin pensar en su vida anterior que casi había olvidado que técnicamente seguía siendo Catalina Mendoza, hija del gobernador. «¿Crees que vendrán por mí? No lo sé. Pero necesitas estar preparada para esa posibilidad». Apretó sus manos. «Y necesito saber algo». «¿Qué?». «Si vienen, si tu padre te ofrece regresar, si te promete perdón, riqueza, tu lugar en la sociedad». Su voz se volvió más suave, más vulnerable. «¿Qué elegirías?». Catalina no tuvo que pensar la respuesta. Se levantó y rodeó la mesa para sentarse en su regazo, sus brazos alrededor de su cuello. «Te elegiría a ti», dijo con absoluta certeza. «1000 veces, te elegiría a ti». Joaquín cerró los ojos, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Necesitaba escucharlo. «Pues escúchalo bien, Joaquín Ramírez». Ella tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «En la ciudad yo era un error que mi familia quería ocultar. Aquí soy una mujer que salva vidas. Allá gritaba para ser escuchada. Aquí puedo susurrar y tú me oyes. Allá me vestían como muñeca para atraer pretendientes. Aquí me pongo un vestido porque quiero verte sonreír cuando entro a la habitación». Los ojos de Joaquín brillaron con emoción contenida. «Te amo», dijo simplemente. Las primeras palabras de amor que pronunciaba en voz alta. «Y yo te amo a ti», respondió ella, besándolo con toda la certeza del mundo. Pero esa misma noche, mientras dormían, ninguno de los dos sabía que en la ciudad, don Rodrigo Mendoza estaba recibiendo noticias inquietantes. «Señor», decía el mensajero nervioso, «he visto a su hija en el pueblo de montaña. Está transformada, hermosa, radiante. Y hay un hombre, don Sebastián Ramírez, el magnate de las minas, que pregunta por ella. Ofreció una suma considerable si usted arregla un matrimonio». Don Rodrigo se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando sobre el escritorio de caoba. La hija que había desechado como mercancía defectuosa ahora tenía valor nuevamente. Y don Rodrigo Mendoza nunca había sido un hombre que desperdiciara oportunidades lucrativas. 2 días después, una columna de jinetes comenzó a ascender hacia las montañas, y Catalina, que finalmente había encontrado la paz, estaba a punto de enfrentar la batalla más importante de su vida. Porque cuando una mujer aprende su verdadero valor, ningún hombre, ni siquiera su padre, puede volver a arrebatárselo. Los jinetes llegaron al amanecer, cuando la niebla aún cubría las montañas como un manto de secretos. Catalina estaba preparando café cuando escuchó los cascos. Su corazón se detuvo. Conocía ese sonido. Caballos caros, herrados con precisión militar. No eran viajeros comunes. Joaquín ya estaba en la puerta, rifle en mano, pero no apuntando. Todavía no. Cuando la niebla se disipó, revelaron lo inevitable. Don Rodrigo Mendoza, su hermano mayor Sebastián, y una escolta de 6 guardias armados. Su padre desmontó con la arrogancia de siempre, pero cuando vio a Catalina emerger de la cabaña, su expresión cambió. Shock, genuino shock.
La mujer que se acercaba no era la hija rebelde que había enviado a pudrirse en las montañas. Catalina caminaba con una gracia natural que nunca había poseído en los salones de baile. Su piel bronceada brillaba con salud. Sus ojos tenían una luz de propósito que él jamás había visto. Y Joaquín se colocó protectoramente a su lado, una mano en su espalda baja. «Catalina», dijo don Rodrigo, recuperando la compostura, «has cambiado». «Esta es mi casa, padre», respondió ella con calma absoluta. «¿Qué los trae aquí?» Sebastián se adelantó, mostrando documentos oficiales. «Hemos recibido reportes preocupantes. Queríamos asegurarnos de que estuvieras bien». «Estoy más que bien». Don Rodrigo se acercó, estudiando a su hija como si fuera una pintura, que de repente había ganado valor. «Tienes razón. Te ves magnífica». Su voz tomó un tono calculador. «De hecho, tu belleza ha llamado la atención de don Sebastián Ramírez, el magnate de las minas. Ofrece 50,000 pesos de dote. Es una oferta extraordinaria, Catalina. Te casarías en 2 semanas». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Joaquín se tensó visiblemente. «Ella no va a ninguna parte». «Tú no tienes voz en esto, salvaje», escupió Sebastián. «Ella es una Mendoza. Tiene obligaciones con su familia». «Mi única obligación», dijo Catalina con voz firme pero controlada, «es conmigo misma». Don Rodrigo cambió de táctica, suavizando su tono. «Mija, sé que cometí errores. Te envié aquí enojado, decepcionado. Pero ahora veo que este tiempo te hizo bien. Te transformaste en la mujer que siempre quisimos que fueras. Vuelve a casa. Todo está perdonado». Catalina sintió algo moverse en su vientre. Un secreto que solo Joaquín y ella conocían. Estaba embarazada de 2 meses. Aún no se notaba, pero era real. Tan real como el amor que sentía por el hombre a su lado. «¿Saben cuál es la diferencia, padre?», preguntó ella, su voz clara y fuerte. «Ustedes me enviaron aquí porque yo gritaba, peleaba, avergonzaba el apellido Mendoza. Ahora uso vestidos, sonrío, tengo modales. Y me quieren de vuelta». Dio un paso adelante, su mano encontrando la de Joaquín. Pero antes lo hacía porque tenía que hacerlo. Porque si no cumplía sus expectativas, era invisible. Ahora lo hago porque yo quiero. Porque encontré a alguien que me ama cuando grito y cuando susurro. Cuando peleo y cuando abrazo. Puso su mano libre sobre su vientre, un gesto protector e inconsciente. «Yo no me volví bonita. Me volví feliz. Y ustedes jamás entenderán la diferencia». Don Rodrigo palideció cuando comprendió el gesto. «¿Estás embarazada?» «Sí. Y este hijo nacerá aquí, rodeado de montañas y amor verdadero. No en una mansión llena de mentiras y apariencias». La máscara de compostura de su padre se resquebrajó. «Esto se puede arreglar discretamente. Nadie tiene que saber». «Yo sé», rugió Catalina, y por primera vez en meses gritó. Pero no era el grito de rabia descontrolada de antes. Era el rugido de una leona protegiendo lo que amaba. «Y no voy a borrar a mi hijo para salvar tu reputación». Joaquín dio un paso adelante, imponente. Ella dijo que no. Hora de irse. Sebastián hizo señas a los guardias. «Podemos llevárnosla por la fuerza». «Pueden intentarlo», respondió Joaquín con calma mortal. «Pero yo he vivido en estas montañas 10 años. Conozco cada roca, cada sendero, cada escondite. Y créanme cuando digo que no volverán a bajar si la tocan». Fue entonces cuando comenzaron a aparecer. Primero uno, luego otro. Hombres y mujeres del pueblo, subiendo por el sendero. El herrero con su hija curada. El comerciante con su hijo sano. La anciana que caminaba sin dolor gracias a las medicinas de Catalina. «Señor Mendoza»,
dijo el herrero, quitándose el sombrero respetuosamente pero con firmeza. Esta mujer salvó a mi hija de morir quemada. Curó a mi esposa cuando los doctores de la ciudad la habían desahuciado, añadió otro. Nos enseñó a leer, dijo una joven tímidamente. Tiene más honor que todos ustedes juntos, declaró la anciana sin miedo. Don Rodrigo miró a su alrededor. Estaba rodeado, no por armas, sino por algo más poderoso, gratitud genuina y lealtad ganada. «Catalina», intentó una última vez, su voz quebrándose ligeramente. «Eres mi hija». «Lo fui», respondió ella con tristeza, pero sin amargura, «hasta que dejé de servirles. Ahora soy la mujer que elegí ser, y elijo quedarme aquí. Elijo a Joaquín, elijo a mi hijo, elijo mi vida». Su padre la miró durante un largo momento, y por primera vez en su vida, Catalina vio algo parecido al respeto en sus ojos. «Que así sea», dijo finalmente montando su caballo, «pero no esperes nada de nosotros». «Nunca lo hice», respondió ella suavemente. «Por eso soy libre». Mientras los jinetes descendían la montaña, Catalina se giró hacia Joaquín. Él la envolvió en sus brazos y ella lloró. No de tristeza, sino de liberación. «¿Estás segura?», murmuró él contra su cabello. «Más segura que nunca». 5 años después, la cabaña había crecido. Ahora tenía una clínica anexa donde Catalina atendía a los enfermos de toda la región. Su reputación como sanadora se había extendido hasta ciudades lejanas. En el jardín, 2 niños jugaban entre las flores medicinales. El mayor, de ojos verdes como su padre, perseguía a su hermana menor, que reía con la misma fuerza que su madre solía gritar. Catalina los observaba desde el porche, una mano sobre su vientre apenas abultado. El tercero estaba en camino. Joaquín se sentó a su lado, pasando un brazo sobre sus hombros. Ella se recostó contra él, perfectamente en paz. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó él, como había hecho tantas veces antes. Ella sonrió, observando a sus hijos, su clínica, las montañas que se extendían infinitas bajo el sol del atardecer. «Jamás», respondió. «Encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, encontré el amor verdadero». En la distancia, un comerciante del pueblo intentaba cobrarle de más a un cliente. La voz de Catalina cortó el aire como látigo. «Oye, desgraciado, devuelve ese dinero ahora mismo». Joaquín rió, ese sonido profundo que ella amaba. «Menos mal que no cambiaste tanto». Catalina lo besó suavemente. «No cambié, solo dejé de esconderme». Y mientras el sol se ponía sobre las montañas, pintando el cielo de oro y carmesí, 2 almas que habían sido enviadas al exilio descubrieron que a veces el castigo más cruel puede convertirse en la bendición más hermosa, porque el verdadero amor no domestica, libera. Catalina aprendió que el verdadero cambio no viene de ser domada, sino de ser amada por quien realmente eres. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para complacer a otros o para ser feliz contigo mismo? Reflexiona sobre eso. Si esta historia te hizo sentir algo especial, comenta «fea y deslenguada», para que sepamos que llegaste hasta aquí. Y suscríbete porque aquí contamos historias que cambian perspectivas y tocan corazones. Hasta el próximo video, que por cierto, ya va a comenzar ahora.